Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos acá en una de nuestras sesiones de trabajo de la Academia Guatemalteca de Medicina de Sueño. Y pues antes de darle la palabra al doctor Cobar, que es nuestro disertante del día de hoy, quisiera que Lorena y Joana agradecerles el patrocinio y no sé si quieran dar algún mensaje o algo para que... Buenas noches. Pues únicamente es un gusto conocerlos, ¿verdad? A los que no conocía, y es un gusto volver a ver a algunos que tenía incluso años de no saludar. Bienvenidos y pues muchas gracias por el tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el patrocinio. ¿Ya? A continuación, pues el doctor Cobar, quien es el presidente en funciones de la Academia Guatemalteca de Medicina de Sueño, es neumólogo, es especialista en trastornos del sueño, es somnólogo. Él nos va a dar una charla hoy sobre problemas cardiovasculares y trastornos del sueño. Los dejo con el doctor Cobar y muchas gracias nuevamente por la asistencia a todos. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por haberse tomado el tiempo, por sacrificar un poquito de su rutina y venir y compartir con nosotros en la academia. Agradezco también algunas caras nuevas que se han hecho presentes hoy. Esperamos que se incorporen de lleno a la academia y seguirlos viendo. Siempre he repetido que la academia, una de sus principales funciones es pues esta posibilidad de compartir entre diferentes especialidades y que el sueño... Se puede hacer más al centro, que no se vaya. ¿Más acá? ¿Sí? Y que el sueño sea el vínculo para que podamos hablar entre nosotros y que podamos intercambiar diferentes perspectivas y puntos de vista, ¿verdad? Así que yo espero que hoy disfruten estos momentos de la academia y que, por supuesto, estamos entre amigos, podemos preguntar, interrumpir en el momento que cualquiera lo desee. Y yo me voy a sentar porque así veo la computadora y lo sigo viendo de frente mientras estamos viendo aquí, si no me como la charla, ¿verdad? Entonces, no, estoy bien, tranquilo. Sí, tranquilo. Entonces, miren, la verdad es que hablar de enfermedad cardiovascular o hablar de riesgo cardiovascular era absolutamente importante porque prácticamente todos los trastornos de sueño, pero principalmente apnea de sueño, síndrome de piernas inquietas e insomnio, que es en realidad el trastorno de sueño más frecuente en Estados Unidos, hasta un 27% de la población, según el estudio que se lleve a cabo o que se analice, un 27% de la población puede padecer insomnio. Y por supuesto, apnea de sueño, insomnio y síndrome de piernas inquietas son probablemente, o sin lugar a dudas más bien, los trastornos de sueño que más se asocian, pero no son los únicos, asociados a trastornos o riesgo cardiovascular. Más adelante, pues quisiéramos armar una charla también sobre hipersomnias. Por ahí el doctor Cabrera tiene algunos casos bonitos y entonces que estamos planificando hacer una charla sobre hipersomnias, que es un espectro distinto sobre los trastornos de sueño, ¿verdad? Y para entrar en materia, y hablando de riesgo cardiovascular, pues definimos como riesgo la probabilidad que tiene un individuo de sufrir enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, renal o de miembros inferiores dentro de un determinado plazo de tiempo, y depende fundamentalmente del número de factores de riesgo que estén presentes en el individuo. Por supuesto, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, hay factores de riesgo que no se pueden modificar, o por lo menos aún no. Algunos de estos son, por ejemplo, los factores genéticos, pero la apnea obstructiva del sueño, la apnea central del sueño y específicamente Cheyne-Stokes, que es una variante de las apneas centrales principalmente asociada a enfermedad cardiovascular y sobre todo a insuficiencia cardíaca, pues son modificables al menos de manera parcial. Y de estos vamos a hablar un poco más profundamente hoy, ¿verdad?
Hoy en día, pues la apnea obstructiva del sueño se reconoce como un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular y riesgo cardiovascular. Y la apnea obstructiva del sueño también se conoce como un promotor en cuanto a la incidencia de tanto insuficiencia cardíaca como de fibrilación auricular, como enfermedad coronaria, principalmente estas tres, ¿verdad? Así que en realidad tanto incidencia como prevalencia profundamente asociado con apnea de sueño, y no solo apnea de sueño, sino que trastornos del sueño en general, ¿verdad? La prevalencia de apnea obstructiva del sueño en pacientes con enfermedad cardiovascular comprende desde el 30% para pacientes con hipertensión y hasta 60% en pacientes con eventos vasculares cerebrales isquémicos, trastornos como arritmias y enfermedad renal terminal. Y fíjense, más o menos entre un 50 y 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca padecen apnea obstructiva del sueño. Pero si la insuficiencia cardíaca se descompensa, esto puede incrementarse hasta más o menos el 92% de los casos. Eso quiere decir que en pacientes con insuficiencia cardíaca estamos obligados a buscar trastornos del sueño, principalmente apnea obstructiva, ¿verdad? La prevalencia a nivel mundial, aproximadamente 1 billón de personas, nada despreciable en todo el mundo, ¿verdad? El Colegio Americano de Cardiología, en cuanto a las guías de prevención cardiovascular, establece que la asesoría sobre hábitos de sueño e higiene del sueño asociados a consejos sobre actividad física deben ser abordados para evitar enfermedad cardiovascular. Por supuesto, se hace énfasis en que la duración, fíjense que ya no solo es de dormir o no dormir, sino que la duración, la calidad del sueño es un objetivo terapéutico en pacientes hipertensos, ¿verdad? Y relativamente de forma reciente, o más o menos reciente, se publicó el 7º informe de la Comisión para la Detección, Prevención y Tratamiento de Hipertensión en Estados Unidos. Y bueno, se ha recomendado que todo paciente que tenga hipertensión y un índice de masa corporal de 27 para arriba sea testado para apnea obstructiva del sueño. Así que la apnea obstructiva del sueño pues, es altamente prevalente y altamente importante en pacientes con enfermedad cardiovascular. Esta es la última clasificación de los trastornos del sueño. En realidad hay 3, los psiquiatras utilizan otra y hay una tercera, pero en realidad creo que la más didáctica y la más práctica es esta. Por ahí el doctor Jerez tal vez piensa diferente, pero coincidimos en mucho con la clasificación que utilizan en psiquiatría, ¿verdad? Y básicamente son 7 grandes grupos de trastornos del sueño. Los trastornos del insomnio, que antes se clasificaba como primario y secundario, y en realidad reconocemos que hay insomnio agudo e insomnio crónico, dependiendo si el paciente tiene más o menos 3 meses de duración. Y en realidad es el insomnio crónico el que nos da más problemas cardiovasculares. Los trastornos respiratorios relacionados con sueño, pues hemos hablado ampliamente de ellos, o ustedes han escuchado y se interrelacionan porque la apnea obstructiva es el más frecuente. Sin embargo, no es el único, pero trastornos centrales de la hipersomnolencia también de este grupo, por supuesto, la narcolepsia es sin duda el trastorno más importante, pero también hay hipersomnia o hipersomnolencia idiopática o hipersomnia secundaria a demencia, por ejemplo, o a diversos tratamientos o diversa terapéutica que pueden generar hipersomnia. Trastornos del ritmo circadiano, dentro de los cuales el retraso de fase, que sin duda hemos visto todos relacionados con la exposición a pantallas, es probablemente el más frecuente, algunas parasomnias, trastornos del movimiento relacionados con el sueño, de los cuales vamos a platicar hoy, como el síndrome de piernas inquietas, y otros trastornos un poco más extraños conforman el 7º grupo. Pero ¿qué pasa en relación a regulación cardiovascular y el sueño? Vean ustedes las diferencias entre sueño no REM y entre sueño REM. Sucede que durante el sueño no REM tenemos una reducción, principalmente en cuanto a frecuencia cardíaca, presión arterial, fracción de eyección, resistencia vascular sistémica, etcétera, etcétera. Pero durante el sueño REM, que es principalmente durante la segunda mitad del sueño, tenemos incrementos abruptos de presión arterial, frecuencia cardíaca, fracción de eyección, etcétera. La realidad es que tanto en sueño no REM como en sueño REM tenemos un incremento sostenido de actividad parasimpática,
pero existen algunos incrementos abruptos de actividad simpática que se relacionan mucho con sueño REM, y es durante el sueño REM que hay mayor riesgo cardiovascular y hay mayor riesgo durante la segunda mitad de una noche normal de aproximadamente 6 a 8 horas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Básicamente es la relación entre la arquitectura del sueño y la presión arterial. En la línea roja ven ustedes este comportamiento que algunos cardiólogos llaman comportamiento de profundización o deeping o inmersión asociado a la arquitectura de sueño, que como ven ustedes, la arquitectura de sueño en la primera mitad del sueño regularmente va caminando de N1 a N2 y a N3 y luego pasa a sueño REM, que es la primera mitad, que es la primera mitad de sueño o sueño homeostático, y la segunda mitad es una mitad donde hay mayor cantidad de sueño REM y regularmente va de un lado a otro entre N2 y sueño REM. Es durante esta segunda mitad donde hay más riesgo cardiovascular. Y la verdad es que cuando dormimos tenemos una disminución aproximadamente entre un 10 a 15% en condiciones normales de nuestros niveles de presión arterial en relación a los niveles que tenemos durante el día. Cuando este patrón de inmersión se pierde o se profundiza demasiado, se asocia mucho a riesgo cardiovascular. Más o menos un 25% de los pacientes que tienen pérdida de este patrón de inmersión tienen hipertensión arterial, y hasta el 84-85% de ellos tienen hipertensión refractaria a tratamiento. ¿Qué pasa en cuanto a la muerte súbita por causas cardiovasculares relacionadas con el momento del día? Vean ustedes cómo pacientes con apnea obstructiva versus pacientes que no tienen apnea obstructiva, la diferencia es significativa en cuanto al horario, en cuanto suceden los eventos cardiovasculares agudos, principalmente infarto agudo de miocardio, que sucede más o menos a las 6 de la mañana, y en realidad desde medianoche hasta las 6 de la mañana ocurren los eventos más peligrosos, en contraposición a los pacientes que no padecen apnea obstructiva del sueño. Pero no es el único trastorno. Vean ustedes cómo, por ejemplo, los trastornos respiratorios del dormir se asocian a hipertensión, arritmias cardíacas, dentro de los cuales fibrilación auricular es por mucho la arritmia más frecuente, pero el insomnio también tiene sus propias manifestaciones cardiovasculares, ¿verdad? La privación de sueño, sobre todo aquellos que son dormidores cortos, que es básicamente un fenotipo distinto de insomnio. Los que duermen menos de 6 horas también padecen hipertensión, movimientos periódicos de miembros inferiores, parasomnias y trastornos del comportamiento asociados a sueño REM. Todos ellos tienen sus propias relaciones con diferentes trastornos cardiovasculares. ¿Qué pasa en cuanto a los cambios fisiológicos relacionados con apnea de sueño? Pues vean ustedes, tenemos alteraciones autonómicas o microdespertares, muy frecuentemente utilizado este término en relación a la calificación, que básicamente son estimulaciones de la corteza cerebral transitorias, que pueden ser básicamente por estímulos externos o por cambios relacionados con el sueño, hipoxia intermitente y alteraciones de la presión intratorácica. Todos estos trastornos en realidad se asocian a inflamación, ¿verdad? Estrés oxidativo, incremento de la presión intratorácica, y todo esto se relaciona a su vez con desenlaces desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa en la apnea central del sueño? Pues básicamente hay mucho que hablar de apnea central del sueño, pero nos circunscribiremos a decir que consiste en la ausencia de flujo aéreo, y que aparte de no tener flujo aéreo, tampoco vemos esfuerzo torácico abdominal, en contraposición a la apnea obstructiva, en donde el esfuerzo sí prevalece, ¿verdad? Y vean ustedes, esto que tienen ustedes en la línea, no sé si se ve el color, pero es la línea inferior aquí, línea verdecita, es donde vemos ausencia de flujo asociado a ausencia de esfuerzo tóraco-abdominal, y más o menos así es como lo vemos en una pantalla de polisomnograma cuando vemos a los pacientes en tiempo real o lo calificamos después de que el paciente haya despertado. Hoy por hoy, el diagnóstico en cuanto a apnea obstructiva del sueño, pues básicamente le confiere estos parámetros, que se relaciona con 15 eventos por hora con o sin síntomas, o 5 eventos por hora con síntomas.
En realidad describe muchos síntomas, pero por mucho, la hipersomnia o la hipersomnolencia diurna es el síntoma al que más hay que ponerle atención en relación a riesgo cardiovascular, ¿verdad? El índice de apnea-hipopnea básicamente es el número de apneas más hipopneas que ocurren durante una hora de sueño que se graba en el estudio de polisomnografía, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos en Respirare, verdad? Pues básicamente tenemos la posibilidad de hacer tanto estudios de sueño polisomnográficos como estudios de sueño simplificados. La realidad es que hoy en día ambos estudios son adecuados, pero la clave está en escoger adecuadamente a nuestros pacientes para saber qué tipo de estudio conviene hacer. En pacientes que sufren enfermedad cardiovascular es preferible siempre hacer un estudio polisomnográfico porque regularmente las comorbilidades pueden fungir como factores confusionales y necesitamos tener mucha más información para poder hacer una adecuada calificación. Sin embargo, en pacientes cuyo valor predictivo o riesgo preclínico o clínico predictivo o predictor para apnea de sueño es muy alto, podemos utilizar un estudio simplificado sin sacrificar ni la sensibilidad ni la especificidad de los estudios. Así que en realidad este es un análisis que hay que hacer en la clínica, pero hoy por hoy tenemos suficiente información para saber que ambos estudios pueden ser utilizados. El sistema 10-20 es el que utilizamos para poner los electrodos en el laboratorio de sueño. No utilizamos todos los electrodos que utiliza un neurólogo para sus estudios, pero utilizamos entre 8 y 10 derivaciones que son suficientes para establecer o para poder estudiar la arquitectura de sueño asociada a los trastornos respiratorios, ¿verdad? Estas son las derivaciones que utilizamos. Siempre utilizamos un mastoides como referencia y básicamente se pone pues, un electrodo frontal, un central y occipital con un mastoides de referencia. Este es el laboratorio de sueño y por ahí está Alejandra calificando algunos de los estudios, ¿verdad? Este es el equipo de laboratorio de sueño. Tenemos tanto hombres como mujeres, dependiendo del tipo de paciente. Y bueno, es un equipo bastante compenetrado que ya tiene más o menos unos 8 años de trabajar con nosotros. Han ido creciendo, han ido aprendiendo y creo que la experiencia ha sido muy bonita. Hoy por hoy ya tenemos la posibilidad, ¿verdad? Y la experiencia de hacer estudios polisonográficos igualmente en chicos. La realidad es que por arriba de 2 años es más fácil hacer los estudios. Por abajo de 2 años es un poco más difícil porque los cambios electroencefalográficos van muy en relación a los cambios casi mensuales que sufren los chicos juntos con el desarrollo neurológico. Pero sí hemos hecho algunos estudios con muy buenas experiencias en cuanto al uso de presión positiva también. Es importante destacar que los niños también tienen complicaciones cardiovasculares, se vuelven hipertensos, desarrollan hipertensión pulmonar, entre otros. Así que la presión positiva también es importante para los chicos en quienes se detecta apnea obstructiva de sueño. Los chicos, sobre todo con síndrome de Down, más o menos un 50% antes de los 12 años, sufren apnea obstructiva del sueño, y en los adultos casi podría decir que el 100% tienen algún grado de apnea obstructiva o muy cercano al 100%. En cuanto a la somnolencia excesiva diurna, pues la prevalencia en general es más o menos de un 40%. Se incrementa en pacientes que tienen algún trastorno respiratorio del dormir, pero además son asmáticos. Disminuye en pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Incrementa con la gravedad de la apnea obstructiva. De hecho, es un marcador de gravedad la hipersomnia en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y en mujeres prevalece en un 22.6% y en hombres un 15.5%. Y la hipersomnia se puede deber a fragmentación de sueño, incremento de citoquinas somnogénicas, hipoxemia intermitente, daño celular y apoptosis de las regiones promotoras del estado de alerta a nivel del sistema nervioso central, principalmente a nivel de tálamo e hipotálamo. Y vean ustedes, recientemente se publicó pues, este trabajo con un grupo muy fuerte de sueño en España y pues han logrado fenotipicar de acuerdo a cierto comportamiento la apnea de sueño.
No voy a explicar todo el cuadro, pero básicamente los pacientes de sexo masculino mayores de 65 años, obesos y con alta carga de comorbilidades, pero sin somnolencia, sufren mayor riesgo cardiovascular. Y los pacientes masculinos entre 50 y 65 años, que tienen excesiva somnolencia diurna, también tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, grábense esos dos grupos entre los cuales, por supuesto, existe el mayor riesgo cardiovascular. Este es un estudio publicado en el 2019 y básicamente nos grafica o nos deja ver que los pacientes que tienen excesiva somnolencia diurna, pero por mucho, tienen una menor sobrevida. Disminuye su sobrevida sensiblemente en pacientes con hipersomnia diurna de manera estadísticamente significativa en relación a los pacientes que tienen o que no tienen apnea o que tienen hipersomnia leve, ¿verdad? Y esto es igualmente, pero en cuanto a sobrevida, en pacientes con AOS, vean ustedes la sobrevida cómo se disminuye sensiblemente en contraposición o en comparación con los pacientes que tienen apnea moderada o apnea leve. Recuérdense que los pacientes con apnea obstructiva grave son aquellos que tienen un índice de apnea hipopnea por arriba de 30 y ahora se denomina muy grave por arriba de 50, ¿verdad? Y esto solo es para enseñarnos de manera gráfica que tanto la apnea obstructiva leve, moderada y severa, todos se asocian a riesgo cardiovascular incrementado, ¿verdad? Así que recuérdense, este estudio me gustó y por eso lo incluí dentro de la charla, porque básicamente lo que hace es relacionar la disminución de sueño de ondas lentas, es decir, el sueño profundo, que es donde más disminuye la presión arterial durante el sueño, incrementa el riesgo de hipertensión en adultos mayores. Y aquí se le dio seguimiento a 784 pacientes con apnea leve, seguidos por un periodo de 3.4 años con un promedio de 75 años o más. Y básicamente lo que se hizo fue dividir el porcentaje de sueño de ondas lentas en cuartiles. Y el grupo con menor porcentaje de sueño de ondas lentas desarrolló en este periodo de tiempo 41% desarrollaron hipertensión, en comparación al 20% que tenía mayor porcentaje de sueño de ondas lentas. En realidad los otros 3 cuartiles son muy parecidos. Y eso quiere decir que los pacientes o los seres humanos o los que tienen menor porcentaje de ondas lentas desarrollan, pero por mucho, hipertensión, mucho más que los pacientes que no tienen alteraciones en el porcentaje de ondas lentas, más o menos un 80% más, ¿verdad? Y esta gráfica pues es básicamente para enseñarnos o recordarnos que en sueño, en trastornos del sueño, respiratorios principalmente, hay fragmentación del sueño, hipoxia intermitente e incremento de la presión intratorácica, esto principalmente con apnea obstructiva. Y por supuesto hay mecanismos intermediarios como la hipercoagulabilidad, la inflamación, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, activación simpática, disregulación metabólica, que al final generan enfermedad coronaria, eventos cerebrovasculares, hipertensión, falla cardíaca y arritmias principalmente, arritmias de tipo auricular o fibrilación auricular, ¿verdad? Y vean ustedes este resumen de conceptos. La apnea se relaciona a hipoxemia, a fragmentación del sueño, con esto que ya platicamos y que produce enfermedad cardiovascular. Pero no nos olvidemos de la obesidad, de la diabetes y el síndrome metabólico profundamente interrelacionados con todos estos conceptos. De hecho, hoy sabemos que la obesidad o cuando incrementamos un 10% nuestro peso corporal, el riesgo de padecer apnea de sueño se puede multiplicar hasta por 6. Pero si disminuimos un 10%, el índice de apnea y hipopnea puede disminuir hasta un 30% aproximadamente. Entonces, el impacto de la obesidad, el impacto de corregir hábitos, la cirugía bariátrica tiene un impacto enorme en el comportamiento de la apnea de sueño, ¿verdad? Sobre todo si tomamos a los pacientes cuando el trastorno es leve o moderado, ¿verdad? En cuanto a apnea de sueño e insuficiencia cardíaca, solo para que recordemos, factores de riesgo para apnea obstructiva de sueño en pacientes con falla cardíaca, género masculino, sobrepeso y obesidad, disfunción diastólica, con fracción de eyección
preservada principalmente, edad mayor a 60 años en mujeres. Y para apnea central en pacientes con falla cardíaca, de nuevo género masculino, edad mayor de 60 años, fibrilación auricular, el uso de marcapasos, disfunción diastólica con fracción de eyección preservada, ¿verdad? Y siempre recuerden que la presencia de apnea obstructiva del sueño y apnea central deben ser investigadas en pacientes con falla cardíaca, dado que representan un indicador de peor pronóstico y es en ellos en quienes debe afinarse o intensificarse el tratamiento, ¿verdad? En cuanto a arritmias cardíacas, la apnea del sueño y la fibrilación auricular comparten factores de riesgo como la obesidad y el incremento de la edad. Y el incremento en la gravedad de apnea de sueño corresponde con el incremento de la prevalencia en la fibrilación auricular. Y esto es un cuadro que se publicó en el año 2014, solo para mostrarnos que el CPAP genera diferencia estadísticamente significativa en cuanto al nivel de presión arterial versus cuidados generales de estilo de vida y versus oxígeno. En realidad el CPAP es mejor disminuyendo la presión arterial durante la noche que durante el día, ¿verdad? Y aunque en cuanto a milímetros de mercurio no es cantidades muy importantes, en realidad es importante poner el CPAP porque para disminuir el riesgo primario más que el riesgo secundario, ha probado tener resultados muy positivos, ¿verdad? Indicaciones terapéuticas, pues ya dijimos, cambios de estilo de vida, pérdida de peso, ahí podemos incluir cirugía bariátrica, CPAP y presión positiva. Para chicos el CPAP es importante tomarlo en cuenta por arriba de 20 a 25 kilos, ¿verdad? El tratamiento médico en falla cardíaca, la resincronización y la acetazolamida pueden dar buenos resultados en apnea de sueño, ¿verdad? Oxígeno suplementario si el paciente no se acopla al CPAP. Hemos tenido experiencias muy duras en donde pacientes con falla cardíaca, sobre todo con fracción de eyección no conservada, les cuesta mucho acostumbrarse al CPAP, ¿verdad? La estimulación del nervio frénico puede ser importante para pacientes con apnea central, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de insomnio. Vean ustedes los criterios para definir insomnio. Que tenga dificultad para iniciar, para mantener, que tenga despertares tempranos. Recuérdense ustedes que dormidores cortos, es decir, aquellos que tengan un sueño menor a 6 horas, también es importante tomarlos como un fenotipo de insomnio. Menor duración y calidad de sueño, siempre la duración y la calidad, que tenga una estructura adecuada de sueño, porcentaje de ondas lentas, aproximadamente un 15% de la totalidad del sueño registrado. A pesar de esto, por supuesto, de tener la oportunidad de dormir al menos de dormir adecuadamente y que esto tenga más o menos un mes de evolución para agudo y crónico al menos de 3 meses, ¿verdad? Pero además hay otras características importantes que hay que tener en cuenta, como la disminución, porque tiene que tener un impacto en el desempeño del día siguiente. Y entonces ahí tenemos que tomar en cuenta la disminución en cuanto a la atención, la disminución de la memoria, la fatiga, menor energía, cefaleas, accidentes de tránsito muy importantes. En algún momento quisiéramos tener alguna charla donde pudiéramos tener un análisis en cuanto a accidentes de tránsito con nuestras autoridades. Es ahí donde la academia de sueño puede incidir un poquito o mucho en algunos otros ámbitos, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia vemos accidentes de tránsito y suponemos que algunos de ellos son provocados por pacientes que sufren insomnio o apnea de sueño. Disfunción social o laboral y síntomas gastrointestinales muy importantes asociados a sueño, ¿verdad? Y nada despreciable, vean ustedes, entre un 15 y a 24% la prevalencia en Estados Unidos. Y esto solo es para recordarnos que sobre todo el insomnio crónico y los dormidores cortos padecen de hiperalertamiento. Es decir, el insomnio es básicamente un estado de hiperalertamiento de regiones promotoras del estado de alerta, principalmente relacionadas con tálamo e hipotálamo, permanecen activas, y esto es pues una imagen tomada por tomografía de emisión de positrones, en donde podemos ver que el metabolismo no disminuye, por lo menos a los niveles que debería de disminuir
cuando los pacientes que tienen insomnio están aparentemente durmiendo, ¿verdad? En cuanto a la privación de sueño, se asocia o se ha visto que hay relacionado a disfunción endotelial. La privación de sueño induce alteraciones autonómicas y del ritmo circadiano que contribuyen con la producción de aterosclerosis. Los mecanismos intermediarios ya los hemos mencionado y también están presentes como la inflamación, moléculas de adhesión, disminución de óxido nítrico y estrés oxidativo. Muy importante, los pacientes que padecen insomnio, se ha visto en los estudios que el ejercicio aeróbico ejerce un efecto protector, así que si tenemos insomnio hay que hacer ejercicio, ¿verdad? La relación entre el insomnio y la enfermedad cardiovascular, pues vean ustedes, los mecanismos están presentes en este fenómeno de casi de la misma manera como la apnea de sueño, ¿verdad? Incremento en la actividad simpática, inflamación sistémica, disregulación del eje hipotalámico pituitario adrenal, que al final nos incrementa la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la aterogénesis y el nivel de lípidos, así como la resistencia a la insulina. Y no nos olvidemos que la depresión también puede interactuar como un mecanismo intermediario para riesgo cardiovascular, y el insomnio y depresión están profundamente relacionados. Otros trastornos primarios de sueño que pueden estar presentes con el insomnio, pues el síndrome de piernas inquietas, la apnea obstructiva del sueño, narcolepsia, apnea central, Cheyne-Stokes, que es una variante de apnea central, y retraso de fase de sueño. Así que pensemos que todos estos chicos que tienen retraso de fase por la exposición a pantallas, principalmente celulares, están incrementando su riesgo cardiovascular. Y esto solo es para que vean, no vamos a hacer una descripción de todo el cuadro, pero hay estudios muy importantes en donde ya se establece perfectamente la relación entre insomnio e hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio, así como otros trastornos de sueño. Recomendaciones generales para los pacientes que tienen insomnio, pues hay que promover hábitos saludables de sueño, duración adecuada de sueño como prevención primaria y secundaria. La duración del sueño debe comprender entre 6 y 8 horas. Los que duermen menos incrementan su riesgo cardiovascular y los que duermen más también, ¿verdad? Enfoque cronoterapéutico ha mostrado ser efectivo en pacientes con los horarios de cierto tipo de medicamentos. Uno de ellos, y de los más importantes, la melatonina, que ejerce un efecto de protección ante los riesgos cardiovasculares, no solo para eso, sino también para el cáncer. Y de manera interesante, la melatonina también tiene un efecto antihipertensivo, así que en algunos centros se utiliza también para, como adyuvante o coadyuvante para pacientes con riesgo cardiovascular alto. La dieta, por supuesto, ya dijimos, suplementos de melatonina, el ejercicio físico, la luminoterapia, sobre todo cuando se asocian trastornos de fase de sueño, cambios de horario y esquemas de alimentación, por supuesto, ¿verdad? Y por último vamos a hablar un poquito de síndrome de piernas inquietas, y los neurólogos, por supuesto, están muy relacionados con este trastorno, porque básicamente es un trastorno neurosensorial y motor, caracterizado por un irrefrenable deseo de movilizar principalmente los miembros inferiores, motivado o desencadenado por sensaciones desagradables. Cuando el síndrome de piernas inquietas es grave, puede haber no solo estas sensaciones desagradables que pueden describir como hormigueos, sino también puede haber dolor, y no necesariamente se circunscribe a miembros inferiores, sino también se circunscribe a miembros superiores, y hay casos un poco más raros que en regiones abdominales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente es un trastorno pseudosomótico, y para hacer diagnóstico es recomendable entrevistar a los pacientes en la tarde o al final de la tarde, que es cuando más síntomas tienen estos pacientes, y ahí es donde lo podemos cachar. El diagnóstico es esencialmente clínico, ¿verdad? Porque hay que preguntarle al paciente si efectivamente tiene sensaciones que lo obligan a mover las piernas, ¿verdad? Y está presente principalmente en enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial sistémica y síndrome depresivo. Pacientes con enfermedad renal, por ahí bienvenida a la doctora Gualuz que nos acompaña hoy. Pacientes con enfermedad renal tienen alta frecuencia de síndrome de piernas inquietas, ¿verdad? Los criterios diagnósticos, pues ya dijimos, necesidad imperiosa de movilizar las piernas,
¿verdad? Pero empeoran durante periodos de inactividad. Alivian parcialmente o totalmente con el movimiento, pero los pacientes no se pueden dormir. 1 de cada 4 pacientes con insomnio también tienen asociado síndrome de piernas inquietas. Y como dijimos, ocurre principalmente o exclusivamente durante las tardes y las noches, que es cuando debemos entrevistar a estos pacientes, ¿verdad? Estos síntomas, por supuesto, no deben ser explicados por otras condiciones y, por supuesto, esto nos altera el sueño de manera importante, ¿verdad? Hay varios conceptos que realmente la fisiopatología no está totalmente entendida, pero la genética es principal factor de riesgo. Pues hay una agregación familiar muy clara en este tipo de síndromes. La localización del hipotálamo y la médula espinal está muy relacionado sobre todo por este comportamiento circadiano. La deficiencia de hierro es importante tomarla en cuenta porque los pacientes responden a los suplementos de hierro, tanto vía oral como intravenosos o intradérmicos incluso. Y por supuesto la disfunción de la vía dopaminérgica porque responden a los agonistas de la dopamina y los antagonistas empeoran los síntomas, ¿verdad? Y vean ustedes la prevalencia de síndrome de piernas inquietas en el embarazo, primero, segundo y tercer trimestre. Es importante relacionarlo y tenerlo presente porque no es nada despreciable el porcentaje de embarazadas que tienen este tipo de problemitas, ¿verdad? Y así es como vemos a estos pacientes en el test de inmovilización sugerida, que es un test muy bonito, donde lo hemos realizado ya algunas veces en pacientes que sospechamos y queremos corroborar. La sensibilidad no siempre es muy alta porque depende de muchas circunstancias, pero básicamente lo que hacemos es colocar a los pacientes sentados con luz apagada y se les da eh, eh, una escala visual en donde pueden señalar qué grado de molestia tienen ellos con episodios separados de 10 minutos en donde se les pasa el test y al mismo tiempo estamos grabando los movimientos periódicos de extremidades. Entonces relacionamos el incremento en la escala visual con el registro que podemos visualizar en el laboratorio. Y esa es la manera de hacer diagnóstico de una manera mucho más objetiva, más allá de lo clínico. Y vamos a terminar mencionando que la asociación entre síndrome de piernas inquietas y enfermedad cardiovascular está profundamente o estrechamente relacionada, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más de 16 episodios por mes o que describen como alta intensidad las molestias, ¿verdad? En estos dos grupos es en donde hay mayor riesgo cardiovascular. ¿Y qué debemos hacer en cuanto al tratamiento con el síndrome de piernas inquietas? Pues evitar antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y antidopaminérgicos, evitar cafeína, alcohol, tabaco, cenar pesado, el ejercicio nocturno es contraproducente, es mejor hacer ejercicios durante la mañana. Por supuesto, agonistas dopaminérgicos nos pueden funcionar. Hoy por hoy, solo la rotigotina se ha comprobado desde el punto de vista de la polisomnografía que disminuye el movimiento de extremidades. Sin embargo, con el pramipexole también pueden haber buenos resultados. Sin embargo, hay que vigilar muy bien a los pacientes porque puede provocarse este síndrome o este fenómeno de intensificación de los síntomas, sobre todo después de los 6 meses de administrarlo. Personalmente prefiero la pregabalina o la gabapentina, con la que hemos tenido buenas experiencias y no arriesgamos a los pacientes. Opioides como la oxicodona, la buprenorfina, pueden ser útiles sobre todo en casos refractarios. Los suplementos de hierro muy útiles y ejercicio moderado principalmente matutino, junto a otras prácticas como los masajes, los apósitos y medicamentos tópicos que pueden aliviar de buena forma o ser adyuvantes en toda la gama y herramientas terapéuticas que podemos usar. Y con esto, pues yo quiero terminar, por lo menos espero haber incrementado la curiosidad y el conocimiento y que se hayan entretenido un ratito escuchando algunas ideas sobre riesgo cardiovascular y sueño. Les agradezco mucho que hayan asistido a la charla y que seamos parte pues, de esta Academia Guatemalteca de Medicina del Sueño y el grupo siga creciendo
como veo que lo ha estado haciendo en las últimas conferencias. Así que muchas gracias de nuevo, muy amables. No sé si tienen alguna preguntita. Yo que pensé que solo la apnea del sueño existía. Bueno, muchas gracias por esta revisión así, pues a ojos de pájaro, porque en realidad este es un tema sumamente extenso. Todos los otros respiratorios del sueño, como lo mencionaba, no es la manera única que existe, pero sí puede ser muy deleterio. Yo creo que todos los que tenemos clínica le tomamos la presión a todos los pacientes. Y entonces estamos un paciente hipertenso o bajo tratamiento, de tener apnea del sueño. Y generalmente no se estila investigar eso. Todos los otorrinos y los odontólogos que le van a revisar la boca y garganta a los pacientes, pues fácilmente pueden ver qué tan obstruida está la situación de Mallampati, y eso ya corresponde a un factor de riesgo para tener apnea del sueño. Hay que recordar también que no todo paciente con apnea del sueño va a ser obeso. Tenemos pacientes delgados que tienen apnea. Entonces, si tienen algún factor de riesgo cardiovascular, debería de ser enviado para hacerle ya una historia clínica, un examen físico completo y decidir cuál de los estudios de sueño es el que corresponde hacerle. Ya se habló de la polisigrafía, es estándar de oro, pero a veces por costo económico, disponibilidad, o bien porque no llega a ser totalmente necesario, pues se puede hacer un examen que nos puede dar un diagnóstico adecuado. Pero si vemos qué cantidad de gente hipertensa anda en la calle, cuánta gente ya tiene apnea del sueño, y hay cosas que ya lo mencionaron, accidentes de tránsito, estos que vamos en el tránsito y que de repente se le pega de adelante. La mayor parte son o porque van con el celular O van dormidos. o se durmieron, pero nadie va a aceptar que se durmió. Entonces no podemos tener estadísticas, porque entonces le va mal a la hora de que nos entonces, eso, y también muchos divorcios también son por el ronquido y demás, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta y estar alerta, y es una entidad que todos los que tenemos clínica vamos a estar viendo pacientes con esta entidad. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy fino. Pues muchas gracias a todos, doctor.